Hola, bonjour, te doy la bienvenida en este nuevo video donde vamos a aprender 10 palabras útiles en francés con frases de ejemplo. Así que en este video vamos a ver juntos 5 sustantivos y 5 adjetivos con frases para que puedas practicar tu pronunciación y practicar tu francés, por supuesto. Así que vamos a empezar ahora mismo. C'est parti. La primera palabra, el primer adjetivo es el siguiente: entier. Entier para el masculino y entière para el femenino. Y significa entero, entera. Las frases son las siguientes. J'ai lu ce livre en entier, mais je ne suis vraiment pas fan. J'ai lu ce livre en entier, mais je ne suis vraiment pas fan. Me he leído el libro entero, pero la verdad es que no me gusta nada. En francés, cuando utilizas la expresión vraiment pas, es que es para nada, no te gusta. Je ne suis vraiment pas fan, aquí no soy fan de esta cosa, no me gusta. La segunda, donde utilizamos el adjetivo entier en forma femenina, es la siguiente. Nous avons passé des journées entières sur ce problème. Nous avons passé des journées entières sur ce problème. Pasamos días enteros con este problema. La próxima palabra, fort. Fort para el masculino y forte para el femenino. Significa fuerte. La frase de ejemplo, c'est un garçon fort et courageux. C'est un garçon fort et courageux. Es un muchacho fuerte y valiente. Aquí fort tiene el sentido de tener fuerza física o mental. La próxima frase es Amélia est forte en français et en mathématiques. Amélia est forte en français et en mathématiques. Amélia es fuerte en francés y matemáticas. Aquí se utiliza fuerte como en español para decir que eres bueno o buena para algo o que eres talentoso o talentosa. Próxima palabra. Froid. Froid. Froide. Froide. Aquí la D en la forma masculina no se pronuncia solamente cuando está en forma femenina y la E final es muda, significa frío, fría. Las frases de ejemplos. En été, je préfère manger des repas froids. En été, je préfère manger des repas froids. En verano, prefiero comer comidas frías. La próxima frase, Justine a toujours été très froide avec les inconnus. Justine a toujours été très froide avec les inconnus. Justine siempre ha sido muy fría con los extraños. Aquí en francés, igual que el español, cuando una persona es fría es que está distante, poco cercana con la gente. Próximo, gentil, gentil, masculino, gentille, gentille para femenino, significa amable. Aquí tenemos dos frases. La primera frase es Mes voisins sont gentils, ils sont toujours prêts à nous aider. Mes voisins sont gentils, ils sont toujours prêts à nous aider. Aquí, como puedes ver, al final de la frase hago la liaison entre nous y aider. No digo nous aider, digo nous aider. Eso. Mis vecinos son amables, siempre están dispuestos a ayudarnos. Aquí, amable es una persona, tiene el sentido de una persona que es amable. Aquí en la segunda frase es más una acción que fue amable. Merci de m'avoir aidé, c'était très gentil de votre part. Gracias por ayudarme, fue muy amable de su parte. Aquí, como puedes ver, utilizó c'était très gentil. C'est gentil es siempre, siempre, como así en masculino, invariable, no cambia, c'est gentil. Aquí estamos utilizándolo en imperfecto, así que se convierte en c'était. Puedes agregar un adverbio entre el c'est y gentil, pero siempre gentil será en forma masculina, nunca en femenino en esta expresión. Dices, c'est gentil, c'était gentil. Próxima palabra, grand. Grand. Y forma femenina, grande. Grande. Al igual que frío, aquí pronunciamos la D final cuando es femenino y no pronunciamos la D final cuando es masculino. Así que grand y grande significa alto, alta o grande.
Por ejemplo, je suis plus grand que ma sœur. Je suis plus grand que ma sœur. Soy más alto que mi hermana. Aquí la comparación en francés tiene la misma estructura que en español. Así que soy más alto que mi hermana. Aquí en francés el más es plus y que. Así que es igual que en español. Je suis plus grand que ma sœur. Perfecto. Aquí, como vimos en la primera frase, grand tiene el sentido de alto, alta. Aquí en la segunda frase tiene el sentido de extenso o extensa. C'est un jardin grand comme un terrain de foot. C'est un jardin grand comme un terrain de foot. Es un jardín tan grande como una cancha de fútbol. Ahora partimos con los 5 sustantivos en francés con frases de ejemplo, por supuesto. Así que la primera palabra es une boîte. Une boîte, un sustantivo femenino, significa una caja y también puede significar disco, el club y también una empresa. Vamos a ver eso en los ejemplos. La primera frase, en el sentido primero de la palabra, ma grand-mère garde tous ses biscuits dans une boîte en fer. Ma grand-mère garde tous ses biscuits dans une boîte en fer. Mi abuela guarda todas las galletas en una caja metálica. Así que une boîte aquí tiene el sentido de una caja. La próxima, Isabelle sort en boîte tous les samedis soirs. Isabelle sort en boîte tous les samedis soirs. Isabel sale al club todos los sábados. Aquí, boîte tiene el sentido de disco, club. En francés también puede decir discothèque, pero en general y la mayoría de los casos y casi siempre todos lo utilizan es boîte. Une boîte de nuit, caja de noche, une boîte de nuit es el club. La próxima frase, Jules travaille dans une boîte spécialisée dans le marketing digital. Jules travaille dans une boîte spécialisée dans le marketing digital. Aquí, une boîte tiene el sentido de una empresa. Jules trabaja en una empresa especializada en marketing digital. Así que une boîte tiene varios significados. Número 1 será una caja. Segundo, la disco, el club. Y el tercer sentido es una empresa. Próxima palabra es la bouche. La bouche significa la boca. Es un sustantivo femenino de nuevo. Aquí lo utilizamos como en español para decir la boca, por supuesto. Le dentiste examine la bouche du patient. Le dentiste examine la bouche du patient. El dentista examina la boca del paciente. Aquí no hay problema. Son frases muy parecidas en ambos idiomas. Une carte. Une carte. Sustantivo femenino. Significa una tarjeta, una carta, un mapa. La primera frase es la siguiente. J'ai sur moi une carte d'identité et une carte de crédit. J'ai sur moi une carte d'identité et une carte de crédit. Así que entonces aquí une carte tiene el sentido de una tarjeta. Llevo conmigo una tarjeta de identidad y una tarjeta de crédito. Perfecto. Pour jouer au poker, il faut un jeu de cartes. Pour jouer au poker, il faut un jeu de cartes. Aquí tiene el sentido de una carta, cartas para jugar. Para jugar al póker hace falta un juego de cartas. Aquí, como puedes ver, hacer falta en francés se dice il faut. Il faut. Es parte de los verbos que no se conjugan. O sea, se utiliza solamente con il. Il faut. Il faut. Próxima frase. Gérard a une carte de la France accrochée au mur du salon. Gérard a une carte de la France accrochée au mur du salon. Aquí, carte tiene el sentido de mapa en español. Gérard tiene un mapa de Francia colgado en la pared del salón. Perfecto. Próxima palabra, une cause. Une cause, una causa. Es un sustantivo femenino. Primera frase, vamos a verlo. La vitesse est la cause de son accident. La vitesse est la cause de son accident. La velocidad fue la causa de su accidente. Así que, de nuevo, aquí esta frase es muy parecida al español y cada palabra está casi igual. Así que es muy sencillo y el uso de une cause es el mismo que la causa
en español. Une chambre. Une chambre. Significa una cámara o una habitación, un cuarto, y es un sustantivo femenino. Aquí la frase de ejemplo, vamos a verlo. Pour créer une entreprise, il faut prendre rendez-vous à la chambre de commerce. Pour créer une entreprise, il faut prendre rendez-vous à la chambre de commerce. Aquí tiene el sentido entonces de una cámara. Para crear una empresa hay que pedir hora a la cámara de comercio. Aquí como puedes ver, no digo une entreprise, hago la liaison entre cada una y digo une entreprise. Une entreprise. Une entreprise. Perfecto. El segundo sentido es entonces una habitación. Je demanderai à l'hôtel une chambre avec vue sur mer. Je demanderai à l'hôtel une chambre avec vue sur mer. Solicitaré al hotel una habitación con vista al mar. Perfecto. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. Quiero saber si te resulta difícil expresarte en francés, porque yo conozco a varios estudiantes que cuando llega el momento de hablar en francés les falta mucho vocabulario y no pueden justamente expresar lo que quieren decir en francés aunque tienen las palabras en español, y eso genera una frustración tremenda. Eso me pasó también cuando estaba aprendiendo español, inglés y chino. Bueno, aquí te voy a presentar este libro de vocabulario que desarrollé solamente para los hispanohablantes. Te voy a presentar este libro en 3 puntos claves. El primer punto es que este libro contiene 2500 términos que están distribuidos en 18 capítulos. Los 18 capítulos son los siguientes: el cuerpo humano, los 5 sentidos y el habla, la ropa, en la casa, la familia, los sentimientos, deportes y pasatiempos, la salud, los alimentos, animales, plantas, viajes, medio ambiente, etcétera, etcétera. En este libro aprendemos entonces vocabulario relacionado con todos los temas que acabo de mencionar y por supuesto cada capítulo está ordenado de una forma que puedas justamente tener buenas listas. Está ordenado en 4 partes. La primera parte es los sustantivos, la segunda parte son los adjetivos relacionados con el tema y por fin la tercera parte es los verbos. Así que tendrás distintas partes para poder justamente tener una buena organización en tu aprendizaje. Para concluir cada capítulo tendrás una parte con frases incluyendo las palabras del capítulo que acabas de aprender. Es decir, que vas a tener frases de ejemplos que ya van a estar hechas con la traducción, que eso te permitirá también tener una idea de cómo se estructuran las frases en francés. El segundo punto es que hay 4 horas de audio con mi voz. ¿Qué significa? Significa que yo grabé mi voz diciendo cada término del libro. Significa que los 2500 términos y todas las frases del libro están grabadas y está incluido también en el libro. Así que eso es un súper buen punto para ayudarte justamente a mejorar tu pronunciación y seguir mi voz, que soy un nativo francés. Así que eso te ayudará mucho en mejorar tu pronunciación. Y por fin el tercer punto es la transcripción fonética adaptada al español. Eso te permitirá también justamente tener una buena idea de cómo pronunciar cada palabra en autonomía, porque puse en cada palabra una transcripción fonética con los sonidos ya conocidos en español. Así que con eso podrás evitar pronunciar justamente las letras mudas de las palabras y conocer el sonido que producen las asociaciones de letras en francés. Perfecto. Así que si te interesa, puedes tocar directamente el enlace que está en la descripción del video para poder conseguirlo y aprovechar esta oportunidad de aprender 2500 nuevos términos en francés y tener un buen vocabulario, enriquecer tu vocabulario en francés, que es clave para poder hablar correctamente un idioma. Aparte de todo esto, quiero decirte muchas gracias por haber seguido este video. Si te gusta mi contenido, por supuesto, no dudes en hacer un clic en el botón me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos. Y yo te digo, hasta entonces, nos vemos pronto. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.